Nunca en la historia de Costa Rica, de esta Segunda República, nos habíamos enfrentado a una lucha encarnizada entre los poderes de la República. Notablemente la coalición entre el Poder Judicial, a través de su fiscal general, que ha logrado silenciar a los otros poderes del Poder Judicial, notablemente jueces y otras instancias. Asamblea Legislativa, que sin tener un gran poder ha tenido una gran capacidad para estorbar, y a otros órganos subsidiarios de la Asamblea Legislativa, como lo son la Contraloría General de la República. Quizás en otros periodos se pudo vislumbrar algún grado de conflictividad en la organización estatal del país y que esas instituciones efectivamente habían sido concebidas para apoyar el poder del Partido Liberación Nacional. Una vez que el Partido Liberación Nacional se desmembró por la multiplicidad de casos de corrupción previo a toda aquella etapa, digamos, estatista, en que el Estado tuvo que deshacerse de una treintena de instituciones que eran parte del Estado costarricense, el famoso CODESA, la famosa institución CODESA. Desde ahí empieza Liberación Nacional en una curva descendente, pérdida de prestigio, casos judicializados, y se mezcla en los años 80 con el tema del narcotráfico, donde autoridades políticas superiores aparecen ahora sí con nombres y apellidos en la narcotización y la formación, sí, la formación de el Estado narco, un narcoestado. El narcoestado ha sido una concepción propiamente liberacionista. Pero bueno, se han sucedido gobiernos, la alternancia ha sido irregular, pero la Unidad Social Cristiana tuvo representantes, tuvo gobiernos relativamente estables, relativamente olvidados, como el de Calderón Fournier, como el de Miguel Ángel Rodríguez y notablemente como el de Abel Pacheco, en donde la Unidad Social Cristiana ahí sí perdió toda credibilidad por las diferencias no con el presidente de la República, pues no era responsabilidad de don Abel, era responsabilidad de esa oposición que no había dejado gobernar y por las conflictividades internas dentro de Liberación Nacional. Los dos gobiernos del PAC deficientes por la calidad, digamos, de los presidentes, con poca experiencia, no aptos para ejercer, digamos, el mandato presidencial, hicieron como se dice hoy día de patear el tarro para adelante. Es decir, que el problema lo resuelva otro, que el problema lo resuelva otro. Y bueno, llegamos al 2022, que creo yo que sí marcará un hito en la historia de Costa Rica. Hito que lo hace sobresalir, digamos, la personalidad de un presidente que sin partido político, sin una asamblea legislativa, digamos, robusta, sin, digamos, con una institucionalidad y con funcionarios que tiene que preparar y adiestrar para llevar a cabo
el nombramiento de ellos a través de un mecanismo inusual en política, a través del currículum vitae, a través de lo que esos funcionarios demuestran saber en los documentos. Pero todos sabemos que hay una gran diferencia entre redactar un currículum y la acción política. Por eso se han dado salidas y entradas. Pero al fin y al cabo se ha ido decantando aquellos realmente que más allá del currículum tenían capacidad para formar un estilo de gobierno al lado del presidente. Y ese es el estilo de gobierno que está triunfando, que ha tenido la capacidad de parársele a Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa y hacer ver a esos viejos diputados como hombres y mujeres ridículos, sin ideas, vacíos de proyectos, vacíos de inteligencia, vacíos incluso hasta de moralidad para cuestionar al presidente y a los ministros. Se han visto, esta es la vez que hemos visto más comparecencias decadentes, en donde los diputados de Liberación Nacional pierden el control, se enojan, se les olvida lo que va a decir, dicen burradas, que cualquier ciudadano medianamente formado se da cuenta del grado cultural decadente. Yo, para no ofender, suelo usar la palabra quinto patio, pero ahí hay diputados de quinto patio. Y eso en la Costa Rica antigua era un concepto bastante fuerte. Y es que eso es lo que se han convertido. No hay un solo diputado que sobresalga por su inteligencia, por su audacia, por su habilidad política, por su capacidad negociadora. Han sido todos diputados para el olvido, berrinchosos, maleducados, que tratan mal a los comparecientes, que irrespetan las normas, que no saben el reglamento, pero dicen ser los otros los que no lo saben. ¿Por qué ellos lo van a saber con más propiedad que los otros? Menos aún alguna diputada por ahí que suele decir que es su dominio, si no tuvo ni la capacidad para terminar la carrera de derecho, de haber sido funcionaria penitenciaria. Ahí es donde aplica ese régimen penitenciario que es el que vive la Asamblea Legislativa en este momento. Pero pese a todo eso, ha prevalecido la personalidad de un presidente que con sus contactos internacionales le ha abierto las puertas a Costa Rica. Que la Contralora se opone y no quiere dar los escáneres. La Embajada de los Estados Unidos, interesada, como lo debe estar, por el control de la droga que llega a su país, dice, no hay ningún problema, ponemos 4 escáneres. Y eso porque fueron 4 los que pidió el gobierno. Si hubiera pedido 6, si hubiera pedido 8, los tendría. Los tendría porque el gobierno de Estados Unidos en eso es muy claro. En donde hay un aliado, lo apoya. Y lo apoya como ha apoyado a Rodrigo. Y eso se pudo haber visto en la comparecencia que tuvo el presidente en la Casa Blanca, en el Centro Mundial de la Autoridad. Ahí, ante los periodistas del mundo, tuvieron una conversación abierta y le habló del proyecto que va a cambiar la economía de este país, el Acta Chief, el entrar en la producción de semiconductores eléctricos. Y entonces ahí iniciará una nueva Costa Rica, una nueva reestructuración de todo lo que es la formación profesional en Costa Rica, una reorganización de las universidades y un acabar con ese viejo estilo de universidad que era muy bien para los años 40, pero que ya no corresponde a la universidad de los años
que vendrán en adelante, esa universidad comprometida, esa fusión necesaria entre la producción de científicos y los cuerpos estatales que gobiernan. Sí, hacia eso vamos, con el trabajo del Poder Ejecutivo, con el liderazgo del presidente de la República, con su equipo de trabajos y ministros, donde hay que sobrevalorar, sí, hay que sobrevalorar, por ejemplo, el trabajo que hace el ministro de Comercio Exterior, un hombre de una cultura increíble, con una capacidad de negociar, con una decencia y particularmente con una visión de lo que es el mundo y esa capacidad de poder comunicarse en muchas lenguas. Internamente, quien lleva, digamos, la guía de la hoja de ruta es entre el presidente y la ministra de Planificación. Nunca como antes un ministerio de planificación había sido tan útil como guía, digamos, realmente para el progreso de Costa Rica. Así que, pese a toda esa oposición, los índices de prestigio del presidente siguen siendo elevados. Pese a que en las manifestaciones comunitarias que dicen ellos que se dan, y yo porque conozco a Atillo y porque vi la lista de las personas detenidas, muchas ellas no son ni de Atillo, muchas ellas no son ni de Atillo, no son de nuestra comunidad, no representan el ideario político del ciudadano atillense. Y sí, es un problema serio el problema del agua, pero ha sido un problema desde hace muchísimos, muchísimos años. Y entonces, claro, ahí se infiltra gente de otras ideologías que lo que quiere es llevar agua para su saco. Pero lo que se llevaron fue un saco en la cárcel, porque ese fue el premio que les dio el seguridad pública. Así es, porque entonces ante eso, ante la decaída de Liberación, pues hay grupos de distintos pertenencias ideológicas que por ahí tienen un aire, un respiro para actuar y entonces querer conquistar, digamos, ese sentir comunitario de que lo hay, porque no vamos a negar que no hay problemas de abastecimiento de agua en el gran área metropolitana por una razón muy sencilla. Por más que haya los proyectos hidroeléctricos, por más que se hayan represado y construido, la población de Costa Rica se concentra en un 60% en el gran área metropolitana y eso es un problema que tendremos que ver a futuro. Por el momento, satisfechos por esa oposición triunfadora y ese carácter presidencial que ha enmarcado a Costa Rica en una nueva ruta y que nos llevará muy posiblemente con el proyecto que está impulsando Mauricio Alvarado del referéndum a construir una nueva democracia, esta vez apoyada ahora sí en los sectores populares. Nos seguimos viendo.